Abran sus Biblias en Hechos capítulo 6. Comenzaremos en el versículo 8. Leeremos hasta el versículo 11 o 12, probablemente el 11. Y luego profundizaremos en la palabra. He preparado un poco más de lo necesario, pero nos detendremos cuando tengamos que hacerlo, ¿de acuerdo? En Hechos 6, 8 dice, Esteban, lleno de fe y poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Surgieron entonces algunos de la sinagoga de los libertos, cireneos, alejandrinos y de Cilicia y Asia, disputando con él. Mas no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. La Biblia dice, entonces sobornaron a unos hombres que dijeron, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y vinieron contra él, dice la Biblia. Y vinieron contra él, le apresaron y le llevaron al concilio. Padre Dios, venimos ante ti en el poderoso nombre de Jesús y oramos para que bendigas tu palabra. Oramos para que soples vida en tu palabra, que tu palabra esté en mí como fuego encerrado en mis huesos, oh Rey. Y oro para que enciendas el corazón de tu pueblo con tu palabra. Y oro para que quemes de nosotros, Dios, aquello que no quieres que esté en nosotros, oh Dios. No venimos aquí solo a cantar una canción, Señor, que es una canción de amor, tu palabra. No venimos solo a entretenernos, sino a ser transformados, a conformarnos a tu imagen. Dios, muéstranos hoy tu gloria para ser exaltados y promovidos de gloria en gloria, de fortaleza en fortaleza, de fe en fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La última vez en el libro de los Hechos notamos que hubo un murmullo en la iglesia. Este murmullo se debía a que los hebreos helenísticos eran descuidados en la administración diaria de alimentos. Los apóstoles oyeron de este asunto del Dios Altísimo. Entraron a hablar con la iglesia y afirmaron que querían resolver el problema del reparto de comida, pero no podían por tener otras prioridades. Las prioridades de los apóstoles no eran otras que la palabra y la oración. Eso era lo primero para los apóstoles. Los apóstoles les dijeron que eligieran a 7 hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, para que ayudaran en la distribución y administración de los alimentos. Estos llegarían a ser los primeros diáconos de la iglesia. Cuando fueron instalados, la palabra de Dios creció y el número de discípulos se multiplicó porque la iglesia funcionaba mejor. Cuando cada uno ocupa su lugar, el evangelio avanza. Incluso el sacerdocio levítico comenzó a creer en el evangelio. En el versículo 8, la Biblia se enfoca en un hombre de Dios llamado Esteban, uno de los 7 elegidos. Alguien diga Esteban, Esteban. Comenzamos a repasar, amén, algunos puntos sobre Esteban. Ya hemos pasado por 6. Dijimos que el número 1, Esteban, estaba lleno de fe. Stephen II tenía mucha energía. Hizo grandes prodigios y grandes milagros. Vimos cómo la sinagoga se puso en su contra, sus escuelas e iglesias hebreas. Luego hablamos de cómo no se ponían de acuerdo en nada más, pero se unieron para ir en contra de Dios y en contra de Esteban. Se reunieron discutiendo con Stephen. Pese a reunirse y darse la mano, los malvados no quedarán impunes. Amén. No importa cuántos se opongan al Señor, no podrán vencerlo. La Biblia dice que no pudieron resistir Esteban. Y hablamos de 2 cosas. Hablamos de su sabiduría. Alguien dijo, sabiduría, sabiduría. Y el Espíritu. Y el Espíritu de Dios que estaba dentro de él. Y por eso no pudieron resistirlo. No pudieron resistirse a él. Amén. Esta mañana vamos a continuar. Y el título de este mensaje es Stephen parte 4. Y vamos a tengo 2 puntos, pero creo que solo vamos a cubrir uno. Amén. Nos lo tomaremos con calma. Amén. A veces hay que dejar reposar un mensaje, hermano Joe. Amén. No puedes echarlo en la olla y removerlo. Vamos a marinarlo. Estoy listo para 2 puntos, pero el primero bastará esta mañana. Amén. El primer punto para el que estoy preparado es que sobornan a los hombres. El segundo punto son las palabras blasfemas. Así que, santos, ya comencemos con nuestro primer punto y quizá el único de esta mañana. Sobornan a los hombres.
En el versículo 611 dice, sobornaron a hombres para que dijeran, le oímos decir blasfemias contra Moisés y Dios. Recuerda, el verso 11 dice entonces, es una palabra de transición que describe una secuencia de eventos. Amén. Si ves la palabra entonces en la Biblia, avanza unos versículos para captar todo el contexto. En los versículos 8 al 10, Esteban hacía grandes milagros y las sinagogas se reunían. Discuten y entran en un debate formal con Esteban. En los versículos 9 y 10 no resistían la sabiduría y el Espíritu de Dios. Esteban, amén, los derrota, los aplasta en el debate formal, amén. Y la Biblia dice en el versículo 11, entonces, después del debate, después de que los aplastó, después de que vinieron y no pudieron resistir su sabiduría y su espíritu, entonces sobornan a hombres y ese es el contexto en el que terminamos, ¿de acuerdo? Esa palabra sobornar significa instigar en privado, significa incitar, inducir o persuadir a hombres en privado. Significa intentar ganarlos para tu lado de manera privada, cuando la otra parte está sin representación o sin voz. Incluso puede llegar al punto de que trates de ganar a alguien para tu lado tan desesperadamente que hasta le pagues o intentes sobornarlo con dinero, solo para que puedan estar en tu equipo. La Biblia nos relata que después de que Esteban los derrotó contundentemente en un debate público, ellos en secreto, oh Dios, comenzaron a comprar y sobornar hombres privadamente para su lado. Me encanta lo que dice la NBI sobre este versículo, aunque no suelo citarla, para que entiendan, amén, que mi estudio del griego coincide con el versículo. La NBI dice, entonces en secreto, alguien diga en secreto, persuadieron en secreto a algunos hombres para que dijeran, hemos oído a Esteban hablar palabras blasfemas contra Dios. Escuchen, escuchen. No pudieron derrotar a Esteban en un debate público. Así que entonces recurrieron a la calumnia privada para poder vencerlo. ¿Alguien me escucha aquí? Cuando no pueden vencerte públicamente, muchas veces van a tus espaldas y te apuñalan por la espalda en privado. ¿De acuerdo? Y eso es exactamente lo que hicieron con Esteban. ¿De acuerdo? Y esto que vemos aquí es algo que llamamos calumnia. Alguien diga calumnia. Así es. Y la calumnia es cuando difamamos a las personas en privado, intentamos arruinar su carácter. Y la calumnia es cuando lo hacemos con nuestra boca. Amén. ¿Saben? La Biblia habla mucho sobre la boca. Amén. Y realmente no habla muy bien de la boca. Amén. Porque en la multitud de palabras el pecado está presente. Amén, dice la Biblia. Sé lento para hablar, rápido para escuchar y lento para enojarte. Amén. La Biblia dice que la lengua es un mal indomable encendido directamente desde el mismo infierno. Hey Dios, dicen a veces que la razón por la que Dios puso labios y dientes alrededor de la boca, amén, y esa pequeña cuerda bajo la lengua, amén, es para que podamos mantener la boca cerrada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si no tienes nada bueno que decir sobre alguien, mejor no digas nada. Muy bien, pues empezaron a calumniar a Esteban, amén, y la calumnia tienes que entender. Cuando entras en una conversación privada sobre una persona para arruinar su carácter, amén, la calumnia no es del Espíritu de Dios, es una obra de la carne y es cuando intentas difamarla o menospreciarla, es una obra de la carne. Cuando empiezas a hablar de otra persona, amén, estás en la carne. ¿Alguien me escucha aquí adentro? Estás en la carne, especialmente cuando estás calumniando a alguien, ¿verdad? Ahora recuerden, no estoy hablando de que tengas un confidente y tengas una persona con la que hablas, amén, para desahogarte de algunas cosas. Sabes, tal vez sea tu cónyuge, o tal vez un ministro, tal vez un diácono, tal vez la primera dama, tal vez el pastor, pero no se trata de que andes por toda la ciudad hablando de la gente. Esa es la diferencia. Verán, todos necesitamos desahogarnos a veces e incluso recibir algún consejo de vez en cuando. Pero cuando dices amén, estás hablando con gente que no tiene nada que ver con la situación. Y tu motivo, amén, es precisamente el asesinato de la reputación. Eso está realmente bien.
Quieres hacerlos quedar mal ante todo el mundo. Y aquí estás en Walmart o en el mall hablando de esta persona. Ni conoces a la persona con la que estás hablando. La persona con la que estás hablando podría ser familiar de la persona de la que estás hablando. Muy bien. ¿De acuerdo? No es difamación. Al desahogarte y descomprimirte, sacas lo que llevas dentro. A veces es mejor soltarlo antes de darle un golpe a alguien. ¿Me entiendes lo dicho? ¿Está bien? No me refiero a algo confidencial. No me refiero simplemente a dar consejos. Amén. Pero me refiero a ese ataque malicioso, constante y crónico contra la reputación. Amén. Eso va de una persona a otra, de una casa a otra. La Biblia los llama entrometidos. Van de una casa a otra. Llaman de un número a otro. ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo con Esteban. Iban de un lugar a otro, de una persona a otra, y estaban calumniando el buen nombre de Esteban, ¿verdad? Como no pudieron vencerlo en un debate público, decidieron calumniarlo en privado. Cuando actúas así, escucha, estás en la carne. Muy bien. Romanos 1, si tuviéramos tiempo, describe al réprobo como un calumniador. Muy bien. Es uno de los frutos de un réprobo, una persona de la que Dios apartó sus manos. Muy bien. Y la entregó a cosas perversas. Eso es un réprobo. Muy bien. Además, Santiago habla de la calumnia no solo como algo de la carne, no solo como obra de un réprobo, sino que la calumnia es una obra demoníaca. Es algo que viene del diablo. De hecho, la palabra griega para calumnia en el Nuevo Testamento no es otra que la palabra griega diabolos. Alguien diga diabolos. La palabra diabolos significa diablo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llamamos a alguien calumniador, ¿sabes cómo lo estamos llamando? Un diablo. Porque eso es lo que hace el diablo. Así es. En Apocalipsis 12 se nos habla del diablo y se le da otro título. Señorita Amisha, ¿lo sabe usted? ¿Cómo lo llama? El acusador de los hermanos. Él anda por el cielo y la tierra acusando al pueblo de Dios de cosas que están haciendo o que no están haciendo. Les restriega la cara en el lodo y lo hace ante el Dios Todopoderoso. ¿Entienden lo que digo? Oh, Job te va a maldecir, Dios. ¿Sabes a lo que me refiero? Y ya lo hemos visto calumniar antes. Calumnió a Dios, su creador, en el jardín del Edén. Oh, Dios solo sabe que cuando comas este fruto vas a ser como Él. Y Dios es una persona tan celosa y envidiosa que no quiere que seas como Él. Dios no quiere lo mejor para ti. Él era un calumniador. Así que la calumnia es de la carne. La calumnia es obra de un réprobo, pero la calumnia también es demoníaca. Y muchas veces cuando alguien está calumniando, se puede ver la lengua de serpiente del diablo mientras habla, simplemente saliendo de su boca a veces. Si miras atentamente en espíritu, vas a oír el silbido de la serpiente. Bendita verdad, gloria a Dios por eso. Amén. En Levítico 19:16, Dios sabía que los hebreos tendrían un problema con la calumnia. Él lo sabía. Quiero decirles, parece que ningún pueblo calumnia como los hebreos. La gente negra se calumnia unos a otros sin parar. Y Dios lo puso incluso en la ley levítica. En Levítico 19:16, tal vez el equipo pueda ponerlo ahí arriba, pero si lo hacen, úsenla en la ESV o la NLT. Pero el rey Jacobo les dice al pueblo de Dios, dice, escuchen, no anden de un lado para otro. Amén. Oh, Dios mío, mira lo que dice. No subirás y bajarás como un qué. Como portador de la cola, vas por ahí esparciendo suciedad. Chisme. Fuera. Estás hablando de personas. Él dijo, no hagas eso. Está bien. Y les voy a decir que este es un problema en la comunidad hebrea. Y no voy a hablar de eso. Correcto. No voy a hablar de eso. Y cuando lo vi en el texto, ellos secretamente, en privado, sobornaron a hombres. Dije, oh Dios, esto va a tomar todo el tiempo del sermón aquí mismo. Esto va a tomar todo el tiempo del sermón aquí mismo. Sí, así será, porque tenemos un problema. Bien, cuando leemos sobre Judas Macabeo y los macabeos, el primero de los macabeos alrededor del capítulo 8, Judas Macabeo fue un gran líder hebreo, a quien la mayoría de los ejércitos griegos y romanos no pudieron derrotar cuando logró que los hebreos se unieran para luchar.
Judas Macabeo fue un líder formidable. Al leer los Macabeos en el Apócrifo, obtienes el contexto histórico de lo que sucede cuando el pueblo de Dios se une. Una de las mayores quejas de Judas Macabeo era esta. Él dijo, hombre, tengo que ir a Roma y ver cómo lideran esas personas. Él dijo, porque los romanos, amén, su gente sigue a un solo hombre. Y no le tienen envidia, no sienten celos de él, no hablan mal de él. Él dijo, tengo que ir a ver qué es lo que están haciendo. Porque esos negros, esos hebreos, no actúan así. Mira, Judas Macabeo fue objeto de una gran difamación, amén, por parte de su propio pueblo. Cuando él fue enviado por Dios, amén, para liberarlos. ¿No es curioso que los hebreos difamaban a las personas que Dios envió para bendecirlos? Y Esteban nos va a contar la historia en el próximo capítulo. Él dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Mandó a Moisés. Ustedes dijeron, Moisés, ¿quién te nombró juez? Envió a los profetas y Jesús dijo, ¿a cuál no apedrearon? ¿No los mataron? Jesús contó la parábola, amén, del labrador, amén, que plantó una viña y cavó un cerco a su alrededor, amén, y la arrendó a unos hombres, amén, y envió a sus siervos y apedrearon a uno, golpearon a otro y abusaron de otro. Y él dice, seguramente si envío a mi propio hijo, oh Dios, seguramente si envío a mi hijo, ellos finalmente respetarán a mi hijo. ¿Y qué hicieron los hebreos? ¿Qué hicieron los hebreos? Sacaron al hijo de la viña de su padre y lo mataron, lo asesinaron entonces. Le estoy pidiendo a Dios una unción para destruir el yugo de la calumnia y la difamación entre nuestro pueblo. Estoy orando y si estás ayunando por mí, amén, ayuna, para que yo pueda, para que Dios me dé esa unción, porque es la unción la que destruye los yugos, ¿eh? Nuestra gente simplemente tiene que dejar de hablar mal los unos de los otros. Necesitamos llegar a un punto en el que nos amemos tanto que ni siquiera abramos la boca el uno al otro, porque todo empieza en la boca. Estás diciendo, hombre, que tenemos que dejar de matarnos unos a otros. Amén. Se piensa en que nos matemos unos a otros con nuestras palabras. Amén. Porque ahí es donde empieza la pelea. Oye, te escuché decir algo. Y empieza la pelea, luego disparos. Y si podemos dejar de matarnos con palabras, quizás podamos dejar de matarnos con armas y cuchillos y ya lo ves, puras calumnias. Ir en privado y hablar de los demás. Y Dios lo sabía. Por eso Dios, Él puso eso en Levítico. En el Antiguo Testamento ustedes paren de hacer eso. Ustedes todos dejen de hacer lo que están haciendo ahora mismo. ¿No lo ven? Sócrates dice esto. Según él, cuando se pierde el debate, la difamación se convierte en la herramienta del perdedor. Este es Sócrates, un filósofo griego. Cuando se pierde el debate, la difamación se convierte en el arma del perdedor. Y si alguien te saca de quicio, tienes la tendencia, amén, a ir a hablar de esa persona. Amén. En lugar de perder con elegancia. En lugar de humillarte. ¿Verdad? Déjenme darles un proverbio hebreo que encontré. Fue solo una pequeña cita que encontré. Dice, la difamación mata a 3 personas. 3 personas. El que habla, el que escucha y de quién se habla. Nadie gana con la difamación. El que habla resulta herido, resulta dañado. ¿Por qué? Porque escuchen, cuando difamas a alguien es pecado. Y Dios te va a juzgar por esas palabras. ¿Está bien? Y Dios no va a bendecir a ningún calumniador, no. Así que el calumniador resulta herido. El hablado. Espere, pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando alguien difama tu presencia, eso duele, porque te contamina. Y ahora con alguien que nunca te hizo nada, no has conseguido nada. Porque estás contaminado. Muchos se contaminan a través de una raíz de amargura. Se habla de daño. Amén. Porque su carácter, su nombre está siendo arrastrado por el fango. Está bien. Y eso es difamación. Ahora, pastor, permítame continuar. ¿Siguen despiertos por ahí? Vamos, Dios.
Pastor, ¿por qué la gente se calumnia unos a otros? Bien, la mayoría de las veces se debe a los celos. Cuando alguien siente celos de otra persona, la ataca. Está bien. Y los hebreos, uno tiene un verdadero problema con eso. La hermana tiene un atuendo mejor que el de ellas. Tiene un sombrero más caro y ella tiene una casa mejor que la de ella. Simplemente me veo mejor que ella. Está bien. ¿No quieren hablar de alguien? Y lo hacen disimuladamente. ¿Saben a lo que me refiero? Saben. Pero eso es difamación. Y es por celos. ¿De acuerdo? La difamación también puede ocurrir. Amén, cuando, aleluya, alguien quiere ponerse por encima de otra persona por orgullo. Cuando quiere ser el número uno, pero la persona que tiene ese puesto, aleluya, está en el lugar que tú deseas. Entonces, lo que haces es difamar para que ante los ojos de la gente esa persona baje y tú puedas subir. Acabamos de hablar de alguien que hizo eso el martes. Absalón le hizo eso a su papá. Si yo fuera rey, ¿verdad? Eso es difamación. Queremos hacernos ver mejor que otra persona. Examina tu corazón esta mañana. Las cosas de las que estoy hablando, hey Dios, si solo las dejas entrar por tus oídos, nunca te darás cuenta de eso. Eres culpable de estas cosas si no examinas tu corazón. Examínate a ti mismo. Empieza a preguntarte, ¿soy celoso? ¿Me molesto cuando otros reciben cosas que yo no tengo? ¿Me enojo cuando alguien es elogiado por el buen trabajo que hace? Cuando entran y dicen, oh, ella cantó tan bien. Sí, pero se le quebró la voz unas cuantas veces cuando cantó eso. ¿Sabes? Sí, se ve bien, pero esas no son sus uñas, esas no son sus pestañas. Y lo que intentas hacer es restar valor a los cumplidos, porque tu corazón no soporta que otra persona sea exaltada en tu presencia. No puedes alegrarte por nadie, y eso es por tu propio orgullo, y es por envidia. Y cuando eso está en ti, vas a calumniar a la gente. Vas a difamarlos para intentar quedar mucho mejor tú mismo. Amén. Cuando tienes una raíz de amargura, cuando alguien te ha lastimado profundamente, es inevitable que termines por calumniar a esa persona si no te decides a ocuparte seriamente de esa raíz de amargura. Amén. Si alguien te lastimó, si te hizo daño, vas a hablar de esa persona. ¿Está bien? Vas a hablar de ello. Es la raíz de la amargura. Tienes falta de perdón. Estás amargado por dentro. ¿Está bien? Y entonces vas por ahí y ahí vas. Vas con tu mamá, vas con tu hermano, vas con tu hermana. Y simplemente la asesinas con frialdad. ¿Está bien? Con el cuchillo, la espada y tu lengua. ¿Está bien? Y es por la falta de perdón. Es porque estás herido. Recuerda el viejo adagio. La gente herida hiere a la gente. Y eso incluye herir a las personas con tus palabras. ¿Entiendes realmente lo que trato de decirte o prefieres ganarlos para tu lado? Difamas a las personas porque tienen ideas opuestas. Muy bien, esta persona quiere el cuarto azul, tú lo quieres negro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haces? Vas por detrás de escena e intentas ganarte a la gente, amén, en la congregación o a los que van a tomar la decisión. ¿Has estado viendo Gran Hermano demasiado tiempo? ¿Has estado viendo Survivor demasiado tiempo? Aprendes los caminos de la televisión en vez de los caminos de Dios. Y así va formando alianzas secretas y sobornas a los hombres. Vas en privado, en secreto. Sabes, oh, él quiere hacer esto y él quiere hacer aquello. Esa no es una buena idea. Ahora, esta persona no tiene una opinión de ninguna manera. Pero ahí vas tú. Proyectas tu opinión sobre ellos y los ganas para tu lado. Y todo es un intento solo para conseguir lo que tú quieres egoístamente. ¿Sabes? Solo para conseguir lo que tú quieres egoístamente, solo para ganarlos para tu lado. Eso es lo que hicieron con Esteban. Está muy bien. Y eso constituye una calumnia. Y lo que es una falta de fe. Si Dios te dio algo, no tienes que ir en privado y calumniar y todo eso. No tienes que hacer eso, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Solo confía en Dios. Dios, mi espíritu desea hacer mucho en Filadelfia, pero no me inclinaré ni calumniaré en secreto.
voy a dar la palabra del Señor y darte su visión. No calumnies, hermano. Un visionario lanza la visión, amén, y confía en que la visión proviene de Dios, que el pueblo de Dios va a correr con la visión. No se trata de calumniar, no se trata de un secreto. ¿Ves lo que digo? Bueno, ¿quién calumnia a otras personas, pastor? Todos. Los esposos calumnian a las esposas. ¿Alguien me escucha aquí? Las esposas calumnian a los esposos. Quiero decir, viven en la misma casa, duermen en la misma cama, pero se levantan de la cama y corren a contarle a su amiga. Amiga, nunca adivinarías lo que ese negro hizo anoche. Van por ahí criticando a su marido y luego se preguntan por qué a sus amigos y familia él les cae mal. Y todos dicen, deberías divorciarte de ese hombre. Oh Dios, todos están en nuestra contra. Sí, porque ya contaminaste a todos. Lo mismo pasa con el hombre de Dios y su esposa. Va por todos lados, con todo el mundo, hablando de esa mujer de Dios. Está bien. No está bien, hermano. No está bien. Sabes, vas a lograr que la gente odie a tu cónyuge, ¿verdad? Y te van a mirar como si fueras un tonto nuevo, ¿verdad? Y estás contaminando a personas inocentes. Me pregunto cuántas peleas, cuántos asesinatos y cuántos problemas podríamos evitar en nuestra comunidad si los esposos y esposas no anduvieran contando sus asuntos por todo Lafayette. Pero busca un confidente, busca a alguien, un buen amigo con quien hablar, ¿sabes? Los esposos se calumnian, iré con calma en esto. Los padres calumnian a sus hijos. Oh, y en la iglesia lo hacen seguro. ¿Sabes a lo que me refiero? Oh, ora por mi hija. Ella está en las drogas. El otro día me pegó esto y lo otro. Estamos diciendo a todo el círculo de oración lo que ella hizo y lo que él hizo. Y así estamos calumniando. El problema de calumniar a tus hijos es este. ¿Ves lo que digo? Sabes, nuestras palabras tienen poder creativo. Así que lo que dices sobre tus hijos se cumple. Hablamos de las cosas que no son como si fueran. Entonces, si hablas mal constantemente de tu hijo, ¿por qué te sorprendes tanto cuando salen de él cosas malas y perversas? Los padres calumnian a los hijos. ¿Cómo una madre va a calumniar al hijo que salió de su propio cuerpo? Nacido de su propia carne y de su propio cuerpo. ¿Cómo un padre va a ir a hablar con extraños sobre su hijo legítimo que lleva su mismo nombre y tiene su ADN? Eso no es amor, hermano. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Sabes? Pero pasa todo el tiempo. Tenemos que aprender esta lección, hebreos, sobre esto de la calumnia. Tu matrimonio nunca va a funcionar mientras calumnies a tu cónyuge. Tus hijos, tu relación nunca va a ser lo que debe ser mientras los calumnies. ¿Sabes? ¿Quién más calumnia? Bueno, no solo los padres calumnian a los hijos, sino que los hijos calumnian a los padres. Chica, deberías haber visto lo que llevaba puesto mi mamá. Está bien hablar de eso entre la familia, pero ¿ustedes hacen eso en el centro comercial o qué? Esa es tu mamá. ¿De verdad sabes lo que digo? Ten misericordia de nosotros, Dios. Los amigos se calumnian y traicionan unos a otros. ¿Ves? Y la gente de la iglesia se calumnia entre sí. Tú dices, pastor, ¿cómo así en la casa de Dios? Oh, sí, en la casa de Dios. Los cristianos hablan unos de otros, amigo. Y es algo triste, amigos míos. ¿Sabes? Es algo triste. Tengo en mis notas que la gente hace esto todo el tiempo. Vendrán a ti con calumnias y te contarán su versión, tratando de ganarte para su lado cuando solo has escuchado la mitad de la historia. Muy bien, muy bien. Así que ahora estoy haciendo la transición, ya sabemos lo que es la calumnia y lo que es hablar de la gente, amén.
Y le pido a Dios que haya convencido a algunos de nosotros. Amén. Y que realmente haya tratado con nosotros. No andamos hablando de alguien con todo el mundo. Eso no se hace, ¿verdad? Así que eso está mal. Pero déjame decirte otra cosa que está mal, ¿de acuerdo? Otra cosa que está mal es esto. Cuando juzgas a alguien habiendo escuchado solo una parte de la historia, eso es tan malo como la calumnia, ¿de acuerdo? Esto significa, amén, que tú no eres el calumniador, eres la persona que está escuchando, ¿de acuerdo? Ahora tú eres la parte que escucha y ellos vienen con esas tonterías, ¿de acuerdo? Y ahí estás tú, tragándote todo eso, ¿de acuerdo? Y no tienes toda la historia, ¿de acuerdo? Eres tan culpable como el calumniador. Eres un nuevo necio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿De acuerdo? Tú dices, ¿por qué, pastor? Bueno, mira lo que dice la Biblia en Proverbios. Vamos a ver primero el 18:13. Tú dices, pastor, ¿lo llama necio? Sí, lo llamo necio. ¿Y esto por qué sucede? Porque aquella persona que responde sobre un asunto determinado antes de oírlo, le es necedad y vergüenza. ¿Qué significa eso? Si respondes algo antes de escuchar toda la historia, si sacas una conclusión, amén, antes de tener todos los hechos. Salomón dice que es necedad. ¿Sabes qué es la necedad? Necedad es que eres insensato. Eres un necio. Eres un necio si le crees a un cónyuge cuando nunca has escuchado al otro cónyuge. Eres un necio si le crees a esa madre cuando nunca has escuchado el lado de la hija. Eres un necio si le crees a un amigo cuando nunca has escuchado la versión del otro amigo. Eres un necio, eres un necio. La Biblia dice que eres un necio nuevo. No solo eres un necio, sino una vergüenza, dijo. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque es deshonroso, es una desgracia. Amén. Es una falta de respeto no darle a una persona la oportunidad de expresarse, su oportunidad de presentar su caso, no darle su tiempo en el tribunal. Eso es una vergüenza, santos. Es vergonzoso y una falta de respeto. Escúchenme bien. Esfuérzate por no ser un calumniador, pero también esfuérzate por no ser una persona que se deja llevar por la calumnia. Oh, ¿alguien me escucha aquí? Les digo, ¿voy con ustedes o sin ustedes? Dios ya me dio una palabra sobre esto y voy a predicar esto, ¿de acuerdo? En Proverbios 18:17, la Biblia dice esto: el que primero aboga por su causa parece justo, pero viene su prójimo y lo examina. Ven, el problema era que estas personas, manteniéndonos en el contexto de lo que estamos hablando, estas personas de la sinagoga vinieron y sobornaron a hombres. Entraron allí y hablaron con la gente en secreto, en privado, pero Esteban estaba allí. Ellos vinieron y convencieron a la gente, pero Esteban nunca tuvo la oportunidad de hablar. ¿De acuerdo? Y esto le va a costar la vida a Esteban. No solo le va a costar su reputación, le va a costar la vida, amigos. ¿Por qué? Porque algunas personas insensatas, algunas personas vergonzosas, no tuvieron la piedad ni el carácter para abstenerse de tomar una decisión apresurada sin escuchar toda la historia. ¿De acuerdo? Le va a costar la vida. Le va a costar la vida, ¿verdad? Hoy les hago un llamado. No le den cabida a esa necedad y no sean ingenuos. Hermano, cuando estoy escuchando una historia, mira en qué estoy pensando. Sí, exacto. Me pregunto qué dirían ellos sobre lo que tú estás diciendo. Así es como lo escucho, ¿de acuerdo? Así es como la escucho a ella. Porque toda historia tiene tres versiones. Está su versión, está la de él y luego está la verdad. ¿Alguien me escucha aquí? La Biblia dice que los ingenuos creen todo lo que oyen. ¿De acuerdo? Así que si te quedas ahí dejando que alguien te engañe cuando no tienes todos los hechos. La Biblia declara que eres ingenuo esta mañana, ¿de acuerdo? Lo que quiero hacer por ustedes, Philly, es darles algunas claves para el discernimiento esta mañana. Quiero ayudarlos. Vivimos en una era de engaño. Es una era de calumnias.
Es una era de chismes y de personas que vienen con falsas caricaturas de otros. ¿Alguien me escucha aquí? Pero quiero que sean fuertes, firmes, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor. Y quiero que sean capaces de ver a través de las cosas. Miren, pastor, toda la basura y suciedad que arrojan sobre una persona que ustedes saben que no es verdad. Necesito que sean capaces de ver a través de eso. ¿De acuerdo? ¿Están todos ustedes de acuerdo con esto? Proverbios. Aquel que se presenta como el primero en abogar por su propia causa siempre parece justo. Miren esto en la ESV. ¿De acuerdo? El que expone su caso primero. Parece tener razón hasta que viene el otro y lo examina. Miren, yo he estado en muchos juicios, ya sea observando un juicio, presentando un caso o siendo coabogado presentando un caso. Cuando el primer abogado sale y presenta su caso, uno piensa, wow, este tipo es inocente. ¿Entienden lo que digo? Porque así es como parece cuando solo habla un lado. Así es exactamente como se ve y así es como se ve en realidad. Pero cuando ese otro abogado se levanta, ¿saben a lo que me refiero? Y empieza a presentar su caso, entonces tienes una visión más completa de lo que realmente está pasando. Hola, ¿hay alguien ahí que me escuche aquí adentro? ¿Se encuentra usted bien? Por favor, responda si me oyen, ¿está bien? No se preocupe por nada, aquí vamos, ya casi lo tenemos todo listo. La gente buena sufre por esta táctica todo el tiempo, santos. Ya sea por calumnias o porque el pueblo de Dios acepta calumnias, cuando simplemente no ha escuchado toda la historia. Recuerda, esto es de la carne. Estas son las acciones de un depravado. Y esto es demoníaco, porque el diablo es el acusador de los hermanos. Quiero decirles que le hicieron lo mismo a Jesús esta mañana. No solo un buen hombre, sino un hombre perfecto. Y en Juan 7:51, Nicodemo les pregunta directamente a los ancianos de Israel: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes haberlo escuchado y saber lo que está haciendo? Fíjense bien en esto. Nicodemo estaba tratando de actuar como la voz de la razón, mientras que los fariseos y saduceos ya estaban juzgando a Jesús y no le daban la oportunidad de defenderse. ¿Sabes? Me pregunto cuántos de nosotros hemos sido culpables de esto, ¿sabes? Solo escuchando un lado de la historia. Y escúchame, siempre es puro diversión y risas en el momento en que escuchas calumnias. Pero no lo es cuando eres tú el que está siendo calumniado. Y cuanto más alto llegas en la vida, más personas pueden verte. A medida que vas escalando posiciones mucho más alto en la vida, más gente comenzará inevitablemente a hablar sobre ti. Verás, es divertido cuando estás en el nivel más bajo porque nadie habla de ti. Nadie habla de ti, nadie dice nada sobre ti. Pero cuanto más alto llegas, amén. Pregúntales a nuestros jefes, a nuestros dueños de negocios, pregúntales a nuestros ministros, a nuestros diáconos, pregúntale a la gente, amén, que Dios ha usado de manera poderosa. ¿De acuerdo? Cuanto más alto llegas, más visibilidad tienes. Sabes, puedes ver los edificios altos desde kilómetros de distancia. ¿De acuerdo? Ni siquiera puedes ver los edificios pequeños a nivel del suelo. ¿Sabes? Pero cuando vas conduciendo hacia una ciudad puedes ver los edificios grandes. Son los edificios grandes los que llaman la atención y por lo tanto los edificios grandes son los que reciben la calumnia. Y está bien, hermano, cuando eres tú quien escucha la calumnia. Pero cuando llegue tu día de ser calumniado, eso no te va a gustar. Y vas a desear que alguien hubiera escuchado este sermón. Vas a decir Shalonda, vas a decir, ¿por qué no tengo mi oportunidad de hablar? ¿Por qué me van a juzgar así y no me van a dar una oportunidad? Jesús dijo. Nicodemo entonces dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre antes de haberlo oído y saber lo que hace? ¿Está bien esto? No difames. No des cabida a las calumnias contando solo la mitad de la historia. ¿Está bien? Y prepárate para tu día. Prepárate para tu día.
Porque si hablaron mal de Jesús, ten por seguro que también hablarán de ti. Escuchen, una de las historias que más me llama la atención es la historia de Nabot y Acab. Y algunos de ustedes quizás no conozcan la historia, así que haré lo mejor posible para repasarla con ustedes. Pero para mí es una historia de un pueblo, amén, que escuchó calumnias y solo escuchó una parte de la historia y no conoció el otro lado. Es igual que nuestro texto. Sobornaron a unos hombres para que se pusieran en contra de Esteban y no le dieron a éste la oportunidad de hablar en privado con esos mismos hombres y contar su versión de los hechos. Y escuchen, vamos a leer un poco. Muy bien, y solo quiero que me sigan. Voy a hablar y observar el 1. Reyes 21. Analicemos el versículo 1 por un segundo. La Biblia dice: y sucedió después de estas cosas que Nabot, el jezreelita, tenía una viña que estaba en Jezreel. Se encontraba cerca del palacio de Acab, quien era el rey de Samaria. Así que tenemos dos personajes. Tenemos a Acab, que era un rey malvado de las 10 tribus del norte de Israel. Cuando ocurrió la guerra civil, se dividieron. Muy bien, así que Acab es un rey malvado. Y tenemos a Nabot. Nabot es un hombre piadoso. Nabot posee una propiedad justo al lado del palacio del rey. Muy bien. Él posee lo que llamado un viñedo, amén, donde tiene plantas, uvas y demás, así que él es dueño de un viñedo. La Biblia dice en el versículo 2, y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viñedo para que lo tenga como huerto de hierbas, porque está cerca de mi casa, y te daré por él un viñedo mejor que este, o si te parece bien, te daré su valor en dinero. Así que aquí tenemos, amén, tenemos una opción justo aquí. Acab está ofreciendo comprar el campo de Nabot, pero Nabot sabe que Acab es malvado. Y le gusta su campo y por supuesto no quiere vender su campo a un hombre malvado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que él le responde diciendo: no voy a venderte mi herencia. ¿Sabes? Y entonces él va allí en el versículo 3. Y Nabot le dijo a Acab: el Señor me lo prohíba, que yo deba darte la herencia de mis padres, ¿sabes? Y Acab entró en su casa muy disgustado por la palabra que Nabot, el jezreelita, le había dicho. Él dijo: no te daré la herencia de mis padres. Así que Acab entra a la casa con el labio caído, entra a la casa Buda, alguien dice Buda, sí. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer pan. Ahora bien, lo que no sabes sobre Ahab en este momento es que Ahab es María. Y si pensabas que Ahab era malvado, su esposa es aún más malvada. Si existiera la palabra malvada, ella es aún más malvada. ¿Está bien? ¿Alguien sabe el nombre de la esposa de Ahab? Jezabel. ¿Está bien? En el versículo 5, Jezabel, su esposa, vino a él y le dijo: ¿por qué está tan triste tu espíritu que no comes pan? Y él le respondió: porque hablé con Nabot, el jezreelita, y él me dijo: dame tu viña por dinero, o si prefieres, te daré otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Y Jezabel, su esposa, le dijo: ¿acaso no gobiernas tú ahora el reino de Israel? Muchacho, ¿qué te pasa? Tú, el rey, no me importa lo que diga Nabot, tú eres el rey. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Ves? Mira su maldad. Ella le dijo: levántate, come tu pan y alegra tu corazón. Yo te daré esta viña de Nabot, el jezreelita. Yo me encargaré de esto. En el versículo 8 entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello. Y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que estaban es decir, en la ciudad de Nabot, su vecino. ¿Dónde estaban viviendo? Vivían con Nabot. Ahora, cuando las Sagradas Escrituras dicen dos cosas que significan lo mismo, dos veces, Dios lo hace por una razón. Ellos enviaron cartas a los ancianos de su ciudad. ¿Y dónde vivían estos ancianos? Vivían con Nabot, Dios. Yo no sé. Ellos residían en el mismo lugar con Nabot y realmente lo conocían muy bien. Todos sabían cuán piadoso era y conocían perfectamente cómo actuaba siempre. Pero los mismos Acab y Jezabel enviaron cartas a los ancianos del lugar.
un lado de la historia. Muy bien, ella escribió en una carta: proclamen un ayuno y pongan a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo. Pongan ante él a 2 hombres, hijos de Belial, hombres sin ley, para que testifiquen. Has blasfemado contra Dios y el rey, y luego sáquenlo y apedréenlo para que muera. Lo único que él se negó a hacer fue no venderle a Acab un terreno de cultivo que era suyo. Es como dijo Jesús en la parábola: ¿acaso no puedo hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿Cómo vas a quitarle la vida a un hombre por hacer algo que él, oh Dios, ni siquiera puedo decirlo? ¿Cómo realmente vas a matar a un hombre por hacer lo que quiere con lo que es suyo? En el versículo 11, mira lo que dice de nuevo: ¿y los hombres de qué ciudad? De su ciudad. ¿Ves cómo la Biblia pone eso ahí? De la ciudad de Nabot, los hombres de su ciudad. Los ancianos, los nobles que eran los habitantes. ¿Dónde? ¿Ves cómo habla la Biblia, verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron tal como Jezabel les había ordenado, y como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Nunca escucharon el lado de la historia de Nabot. Nunca siquiera oyeron a Nabot decir: oigan, el tipo solo busca mi tierra, está enojado porque no quiero vendérselo. Proclamaron un ayuno. Pusieron a Nabot al frente del pueblo. Entonces 2 hombres perversos se sentaron ante él y lo acusaron falsamente, incluso contra Nabot, en presencia del pueblo, alegando falsamente que Nabot había blasfemado contra Dios y el rey, que aún se encontraba vivo. Entonces sacaron a Nabot fuera de la ciudad y procedieron a apedrearlo hasta que murió. Entonces enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Y sucedió que cuando Jezabel oyó esto, le dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot el jezreelita, la cual se negó a darte por dinero, porque Nabot ya no está vivo, sino muerto. Esta es la trágica historia de alguien que recibe una calumnia y no se detiene a hacer ninguna pregunta ni le da a la otra parte la oportunidad de hablar. Un hombre bueno fue asesinado injustamente porque no quiso venderle su campo a un monarca sumamente ambicioso y malvado. Me pregunto cuántas personas son asesinadas en espíritu, asesinadas en su carácter, ya sabes, por hacer lo correcto. Y los hebreos solamente están recibiendo la mitad de la historia. Nunca seas un Acab ni una Jezabel. Nunca recurras a la calumnia, pero tampoco seas como la gente de Jezreel. No permitas ni aceptes la calumnia, ni te quedes solo con esta versión parcial de los hechos. Está muy bien. Cuando un esposo viene a hablarte de su propia esposa, debes tomártelo, como dicen, con pinzas. Porque ese hombre en particular probablemente también está equivocado. ¿No entiendes lo que te digo? Muy bien. Y la gente se pregunta sobre mí. Dicen: bueno, pastor, tú lo escuchaste primero. Él va a cambiar tu corazón. Tú ni siquiera me conoces así. Tú ni siquiera me conoces así. Pregúntale a mi esposa se reiría si escuchara algo así. Porque estoy sonriendo, estoy asintiendo, pero por dentro no estoy de acuerdo. Porque estoy usando discernimiento. Y estoy diciendo, así como tú la llamas malvada, puede que tú seas tan malvado como ella. ¿Verdad? Porque para bailar tango se necesitan 2 santos. Y algunos de ustedes ya han descartado a una mujer de Dios y aquí está, es una buena mujer piadosa, porque su esposo no habla de ella. Algunos de ustedes ya han descartado a un hombre de Dios aquí. ¿De acuerdo? Un buen hombre de Dios. ¿De acuerdo? Porque una esposa vino aquí y lo difamó. ¿Sabes una cosa? Eso es sacar conclusiones antes de haber escuchado toda la historia. Algunas personas escuchan a un padre hablar de un hijo y no conocen toda la historia. Oh, ese niño estuvo mal por eso. Oh, ella estuvo mal. Él estuvo mal por eso. ¿Alguna vez le has preguntado a un niño qué es lo que realmente está pasando en esa casa? Hombre, ustedes no me están entendiendo aquí.
¿Me entenderían si su mamá los hubiera difamado o si su papá los hubiera difamado? ¿Crees en esa hermana o en ese hermano? Eso es difamar a la otra hermana y al hermano cuando no sabes lo que realmente está pasando. Le crees a ese amigo, a ese miembro de la iglesia, ¿verdad? Y ya que estoy aquí, déjenme decirles, amén, una de las razones por las que creemos en la calumnia y nos la tragamos, cayó en el anzuelo, el sedal y el fregadero, ¿verdad? No lo dije antes, pero quiero decirlo ahora mismo. Amén. Cuando tengamos relaciones que no sean bíblicas, anótelo, anótelo. Relaciones contrarias a la Biblia, relaciones antibíblicas, tiempos antibíblicos. Solemos creer en personas con quienes tenemos relaciones ajenas a los principios bíblicos, cuando la relación no es correcta a los ojos de Dios, cuando los amamos demasiado. Pastor, ¿se puede amar demasiado? Sí, cuando los amas más que a Dios y cuando los amas más que a la verdad. ¿Está bien? Relaciones contrarias a la Biblia. Y terminamos entablando relaciones poco bíblicas con una gran cantidad de personas diferentes. ¿No sabes que los matrimonios pueden no seguir los principios bíblicos? Lo he visto yo mismo. Y entonces tu marido viene y te habla de esta persona. ¿Está bien? Bueno, en un segundo voy a hablar de otra cosa. Muy bien, tu marido vendrá y te hablará de esta persona. Ahora, nunca habías visto a esa persona actuar así en tu vida y esa persona siempre se ha portado realmente bien contigo. Pero tu esposo viene y te dice eso y tú le crees a tu esposo. ¿De acuerdo? Por encima de la verdad, por encima de la palabra de Dios, por encima del mover de Dios, tú le crees a tu esposo. Por encima de lo que Dios está haciendo y es por un lazo no bíblico. Eres como una zafira. Eres como una zafira. Vas a hacer cualquier cosa que Él diga porque es Él quien lo está diciendo. Y no importa si va en contra de la verdad. No importa si va en contra de Dios. Aunque vaya contra el mover de Dios, ese es tu esposo. Y tienes una relación no bíblica con Él. Y vas a ir en contra de Dios por Él. Y así cuando Él viene con calumnias, amén, no importa si está equivocado o tiene razón, vas a aceptar su versión de la historia porque tienes un amor no bíblico por Él. He visto esto muchas veces con esposas. ¿Con mujeres? Oh Dios, las mujeres van donde sus esposos y comienzan a susurrarles al oído. Y no sé qué tan cerca se ponen y si le dan un poco de cariño mientras susurran, no lo sé. Pero esos hombres se alteran. Los hombres dejan su iglesia, abandonan su trabajo, abandonan a su pastor y abandonan a su líder del grupo de los 12. Hablan de su ministerio aquí. Los hombres se descontrolan, se descontrolan. No tenían motivo para hacerlo, solo oyeron parte de la historia, pero es por una relación no bíblica ahora. Nunca antes tuvimos problemas con él. ¿Se entienden? El tipo y yo no éramos amigos ni enemigos. ¿Cómo hacemos eso? Tú y yo nunca nos separaremos. ¿De acuerdo? Esa mujer tiene un problema. Esa mujer tiene un problema. Y ella relata su versión calumniosa de la historia mientras están acostados en la cama. Probablemente durante una comida agradable o algo así. Nunca adivinarías lo que hizo el diácono, nunca adivinarías lo que pasa. Y mira, ese hermano no es lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente sabio, ni está lo suficientemente lleno del Espíritu Santo como para obtener toda la historia, aunque sea tu esposo, aunque sea tu esposa quien lo diga. ¿De acuerdo? Oh, tienes que escucharme aquí adentro, ¿de acuerdo? Un esposo es la cabeza. Como cabeza no puedes moverte por cualquier cosa, no, hombre. Tienes que ser firme, hermano. Y las decisiones que tomes no pueden ser inconstantes. Eres un líder. Y como líder tomas decisiones, amén, que van a influir y afectar a todo tu hogar, hermano. Cuando decides moverte, no solo te estás moviendo tú, estás moviendo a tus hijos. Y cuando mueves a tus hijos de un lugar donde se supone que deben estar, todo el infierno puede desatarse. Así que lo que haces es, como hombre de Dios, escucha, no tomas decisiones con la mitad de la historia. Tienes que tener toda la historia, hermano. No importa quién sea el que te esté hablando. ¿De acuerdo? Es como, ¿está bien, amor, te escuché? ¿De acuerdo? Por 15ª vez. Ahora, ¿puedes callarte hasta que escuche el otro lado? Cállate.
¿Sabes? No me hagas eso. Porque puede que tú estés en un mal momento, pero estás tratando de arrastrarme a ese mal momento. Y yo necesito tener claridad al tomar decisiones. Así que dime tu parte. Ahora, eso es todo, hermano. Eso es todo. Porque si yo actúo, amén, y tomo el espíritu que tienes tú y nos saco de la línea antes de tiempo, si no soy lo suficientemente hombre para tener mi propia opinión, si no soy lo suficientemente hombre para sacar mis propias conclusiones, ¿ves? Mis hijos van a sufrir por eso. Mi matrimonio va a sufrir por eso. Todo va a sufrir por eso. Relaciones no bíblicas, lazos no bíblicos. Y escucha, esto no lo hacemos solo con los cónyuges. No, solo puedo desviarme un segundo. ¿Está bien? Pero esto lo hacemos con la familia, lo hacemos con la familia. Hay algunas personas sentadas aquí. Probablemente podría señalarlas que tienen relaciones no bíblicas con la familia, con sus hermanos y hermanas, con sus madres y padres, con sus primos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos. Relaciones no bíblicas y van a recibir solo un lado de la historia por esa relación no bíblica. Y ni siquiera buscan conocer el otro lado. Porque mi mismo primo me comentó esto. Mi hermana me dijo esto. Y voy a tomar partido porque es mi hermana. Porque es mi hermano. ¿Y si estuvieras casado? Quiero decir, ¿y si tu hermana o tu hermano fueran unos tontos? ¿Y si fueran unos tontos? ¿Vas a seguir a un tonto? ¿Sabes lo que pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Ambos van a caer en un hoyo. ¿No lo sabes? ¿De acuerdo? Relaciones no bíblicas. Relaciones no bíblicas. Cuida de ellas en tu vida. Eso te hace propenso a recibir solo la mitad de la historia. ¿Significa eso que no amas a tu esposo? No, lo amas con locura. ¿Significa eso que no amas a tu esposa? No, la amas con locura. ¿Significa eso que no amas a tu familia? No, los amas con locura. Los amas tanto que no vas a dejar que te engañen. Me refiero en realidad a un nivel de discernimiento mucho más superior aquí. De verdad lo digo. De verdad lo digo. ¿Puedes darte cuenta cuando tienes un momento que no es bíblico? ¿Puedes notarlo? ¿Puedes darte cuenta cuando los amas tanto que solo por ese amor vas a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios? ¿Lo has visto antes? Mira el resto de este versículo y vamos a terminar. Dios, por favor, úngeme, Dios. Por favor, Dios, te lo ruego, papá, por favor. Si pudieras, hazlo en nuestra iglesia por ahora. Donde no difamamos, donde no calumniamos a papá. Donde no aceptamos medias verdades, papá. Papá, por favor, papá. Por favor, haznos uno. Haznos uno como tú y Yeshua sois uno. Haznos uno solo, papá, en el nombre de Jesús. Por favor, observa lo que dice el resto del versículo. Luego sobornaron a los hombres. En el versículo 611 de Hechos. Luego sobornaron a hombres quienes dijeron, lo hemos escuchado. Decir palabras blasfemas. No vamos a pasar al segundo punto, pero tengo que tratar esto. Lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. ¿De acuerdo? Las personas que debatieron con Esteban van a estos hombres que sobornaron y dicen, lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Mark, eso es un problema para mí. Eso es un problema para mí. ¿Está bien? ¿Por qué le supone un problema, pastor? Esa es la cuestión. Cuando dicen que le han oído hablar, ¿verdad? Eso es un rumor, Mark. Todas aquellas personas a las que pretenden que emitan un juicio formal sobre Stephen, en realidad no han llegado a escucharlo por ellas mismas. Confían en los hombres de la sinagoga. Amén. Se basaban en lo que oían, lo que veían, lo que experimentaban. Ya sea que sean buenas personas, malas personas, que tengan razón, que estén caminando con Dios. Ahora bien, tú nunca los has escuchado ni los has visto hacer nada. Y luego viene gente que te habla de ellos en privado.
Nosotros le hemos oído. Detente, hermano mío. Yo nunca le he oído hacer nada. Nunca la he visto hacer nada. De hecho, todo lo que he visto y oído es bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Esta es la bala de plata contra la calumnia. ¿Te parece bien? No juzgues ni critiques a las personas en el momento en que alguien se acerque y te cuente cosas que escucharon o vieron. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora no me entiendes, pero me vas a entender cuando te pase a ti. Te estoy preparando para la promoción, porque la promoción viene. Y no sabes que con la promoción, amén, viene la persecución. Y la gente va a hablar de ti, John. Van a acercarse a ti y te van a decir, tal y tal persona dijo que tú lo hiciste. Y tú vas a decir, yo nunca hice eso. ¿Y por qué les crees de todos modos? Eso es herejía, amigo. Eso es herejía. Y eso no es admisible en la corte. Y la razón por la que no es admisible en la corte es porque la persona que te está diciendo que lo escuchó, que lo vio, ¿qué? Podrían estar mintiendo. ¿Podrían estar mintiendo, amigo? Y en el caso de nuestro contexto, aquí mismo en el texto están mintiendo. Esteban nunca ha blasfemado contra Dios. Él nunca ha blasfemado contra Moisés. Nosotros lo hemos escuchado. Eso fue una mentira descarada. No juzgues a nadie. No creas en rumores cuando calumnian. Si Dios desea que sepas algo sobre una persona, Él te lo mostrará claramente. ¿Entiendes lo que te digo? Y entonces podrás decir, yo mismo lo vi con mis propios ojos. En hebreo hablen unos de otros. Nunca vieron nada, pero hablan el uno del otro. Nunca oyeron nada, pero hablan el uno del otro. Chica, ¿me escuchaste lo que pasó? No. ¿Verás? ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánta gente se enfada con otra persona por algo que ellos mismos nunca han oído? No puedo creer que le hayas hablado así. ¿Estuviste allí? No. Hombre, ¿por qué vienes a pelear conmigo? Ni siquiera estabas allí, ni siquiera me oíste hablarle así. De hecho, nunca sucedió. Así que vuelve a ponerte los pendientes y los zapatos. Porque estás tratando de pelear conmigo y estás enojado conmigo por hablar de esta persona de esa manera. Eso nunca sucedió. Porque crees en los rumores y son los ingenuos los que creen cada palabra. De vez en cuando te lo digo, voy a intentar abrirte el discernimiento para que puedas verlo, para que Dios pueda dártelo. ¿Sabes? Y en la época en la que vivimos, te lo digo, lo vas a necesitar muchísimo. En la dirección en la que vamos a nivel nacional, vas a necesitar esto muchísimo. ¿Entiendes lo que te digo? No levantes calumnias, no creas en historias contadas a medias, ¿sabes? Y no creas lo que otra persona dice que vio. Lo cual representa una especie de asesinato de la reputación, ¿sabes? Miren, hermanos, ¿cómo es posible que realmente vayas a creerle a Acab y Jezabel antes que al pobre de Nabot? ¿Cómo vas a creerle a Acab y Jezabel antes que a Nabot? ¿Cómo vas a creer? Los líderes de Israel que crucificaron a Jesús, Yeshua el Cristo, convirtieron el templo de Dios en una cueva de ladrones, ¿me entiendes? Mienten, pagan por testigos falsos. ¿Cómo vas a creerles a ellos antes que a Esteban? ¿De acuerdo? Aquí hay algo que quiero dejarte para tu caja de herramientas. ¿De acuerdo? Debes demostrar que eres un excelente juez de carácter. Que alguien aquí diga, Señor, Señor, haz de mí un juez sumamente íntegro y bueno de carácter. El carácter define exactamente quién es una persona.
No es solo un acto. El carácter es un conjunto de diversas acciones que se entrelazan estrechamente y definen la identidad de un individuo. ¿Sabes? Todos cometemos errores aquí y allá, pero un error de vez en cuando no juzga el carácter de una persona. Te necesito, Philly, en estos últimos días de estudio en Hebreos. Por favor, pídele a Dios sabiduría para que seamos buenos jueces de carácter. ¿Entiendes lo que te digo? De realmente saber quiénes somos los unos a los otros. Mira, porque cuando eres un buen juez de carácter, amén, alguien puede venir a ti y decirte, ¿me entiendes lo que te digo? Rennie Hill lo hizo, o Richard Hill lo hizo, o Tara Thibodeau lo hizo, o Keith lo hizo, o Brian lo hizo. Cuando eres un buen juez de carácter, es menos probable que creas calumnias y medias verdades. Porque conoces bien a estas personas, convives diariamente con ellas, las has observado durante años. Y lo que están diciendo ahora no resulta para nada coherente con lo que tú ya sabes. Así que eso te impide recibir información que es pura basura. Lo que hemos descubierto en nuestros, casi 10 años de ministerio es que la gente no tiene una gran capacidad para juzgar el carácter ajeno. Aunque digan que sí lo son, no lo son. Y cuando alguien se les acerca con algo, amén, o ven algo, amén, son rápidos para juzgar y ser críticos. Y eso no es coherente con el carácter que han conocido. Oh, lo intento. Eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Y eso demuestra discernimiento. Ven conmigo. ¿Cómo vas a creerle a Jezabel? ¿Cómo vas a creer eso sobre Nabot? ¿Cómo vas a creer eso? Y con esto quiero decir que creces en el área del carácter propio, juzgando el carácter. No solo juzgas el carácter de quien está siendo mencionado, también evalúas el carácter de la persona que está hablando. Si decides hacer eso, te resultará sumamente difícil para el enemigo engañarte. Muy complicado, extremadamente, no imposible, pero muy complicado para que el enemigo te engañe. ¿De acuerdo? Porque en primer lugar ya estás preparado, no voy a creerme la mitad de una historia. Y en segundo lugar, conozco a la persona de la que están hablando. He hecho un análisis de carácter de quiénes son durante los últimos 7 años, los he conocido. Y no solo hago un análisis de carácter de ellos, sino que también de la persona que envía la media verdad del mensaje. Y Jezabel, francamente no te creo. ¿Por qué? Porque tienes un historial de carácter de mentir. Tienes un historial de carácter de asesinato. Tienes un historial de carácter de engaño. Ni siquiera eres un adorador de Dios. Has proclamado el ayuno, pero es solo una apariencia de piedad, aunque niegas el poder de ella. No te creeré solo porque tú lo digas. La persona de la que hablas es piadosa, mientras que tú eres el epítome de la impiedad. No me engañarás. No me estoy dejando engañar por eso. Escucha, eso es algo obvio. Eso es algo sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Así es como decides y distingues en qué profeta debes creer o no. La verdad es que es algo sencillo. Es algo realmente sencillo. Si buscaras sabiduría y le pidieras a Dios discernimiento, sí. Y dejaras de confiar en tu carne. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Creen que hay gente cristiana buena, incrédulos. Hablemos sobre el Espíritu Santo y lo que significa realmente sentir y caminar en el Espíritu Santo cada día. Muchos creen que es algo carnal, si intentan salvar a bebés carnales que todavía no comprenden ni saben hacia dónde se dirige la voluntad de Dios en sus vidas.
¿cómo es posible que les creas a los fariseos antes que al propio Jesús? Lea, Jesús haciendo milagros. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan. Él camina sobre el agua. Él sigue en medio de las tormentas. Él está causando un aumento. La gente se está salvando. Los pobres tienen al predicador del evangelio en la cima. Ese tipo es increíble. Pero los fariseos llegan y entonces gritan con fuerza: denos a Barrabás. Este hombre tiene un demonio. Este hombre es un pecador. Como dijo Frankie Tartullo, no sé si él es un pecador o no, pero lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. Estoy juzgando. Entramos, creemos historias y ni siquiera estamos mirando a las personas, Kim, de quién vienen. Estamos escuchando la historia. Ahora déjame soltarte otra perla. Déjame abrirte el pecho por un segundo. A veces creemos medias verdades, no solo por lazos familiares no bíblicos. Lo creemos simplemente porque en el fondo queremos creerlo. Vienen y hablan de Juan. Ahora, yo conozco a Juan. Oye Dios, ¿sabes a lo que me refiero? Conozco a Juan, hermano, desde Van Buren, Country Acre Boys. ¿Entiendes lo que digo? Está bien, vienen y hablan de Juan, ¿de acuerdo? Ahora, si ya tengo algo en mi corazón contra Juan, no voy a usar el discernimiento. No voy a analizar su carácter ni el carácter de la persona que está hablando. Voy a saltar directo a la historia, a la media verdad. Ni siquiera escucho su versión. ¿Por qué? Quiero creer lo que dicen de Juan, porque un día Juan me hizo mal cuando se metió delante de mí en la fila y no me dijo cómo. Y él, ahora vamos a abrir tu pecho. Cuando ya tienes algo en contra de una persona, es mucho más probable que termines creyendo cualquier tipo de calumnia. ¿Estás de acuerdo? Es porque tú mismo no has hecho el trabajo duro. Y puede ser una cosa pequeña. Alguien te hizo algo. No hizo nada por ti. Ni te saludó. No, ya sabes a qué me refiero. Una cosa pequeña. Y vienen y te dicen, chica, ¿y adivina qué? Lo que hizo Mel. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, yo sabía que Mel era así. Mel me dio el vasito pequeño para la comunión. Lo sabía. Como bien dice la Sagrada Biblia, mi esposita lo cita todo el tiempo. Recuerda, usualmente somos tentados por nuestros propios deseos, lo que significa que tenemos deseos prohibidos en nuestro propio corazón. Tenemos maneras en las que fuimos hechos, ¿sabes? Y como fuimos hechos de cierta manera, tenemos ciertos asuntos y tenemos problemas. Cuando alguien viene, esa cosa se aferra a nuestro problema. Y eso nos hace creer mucho. ¿Sabes? Así que pienso en Nabot y los ancianos de su ciudad. ¿Sabes? Quizás ellos sentían celos de Nabot. Quizás no les gustaba lo bien que se veía su campo. Quizás Nabot era demasiado piadoso para ellos. ¿Sabes? Pero fuera lo que fuera, cuando llegó la calumnia, se sumaron a ella. ¿Amén? Porque ya tenían algo en su corazón. ¿De acuerdo? Me pregunto si lo que crees acerca de una persona, amén, no solo es un síntoma de una verdad a medias, sino también un síntoma de una raíz de amargura, un asunto no resuelto que tienes dentro de ti. Y aquí estás pensando mal de esta persona y ni siquiera es verdad, ¿sabes? Pero es solo porque no has hecho ningún trabajo duro contigo mismo. Hoy estoy aquí para llamarte a un nivel más alto. Examínate a ti mismo. Examina tu propio corazón. Precisamente las personas que te caen mal esta mañana. Precisamente las personas que odias esta mañana. La misma gente en la que crees todo tipo de cosas sobre esta mañana. Amén.
Crees en ello porque el diablo ha echado una mano en tu propio corazón. Y esa mentira tenía algo a lo que aferrarse. Mira, cuando tu corazón está libre y perdonas a todos y amas a todos como se supone que debes hacerlo, cuando ese diablo dice una mentira, esa mentira entra por un oído y sale por el otro, porque no tienes nada en contra de esa persona, ¿de acuerdo? No pueden decirme nada sobre el hermano Nolan. ¿Entiendes lo que digo? Nunca lo vi, nunca lo escuché, no pueden decirme nada al respecto, no tengo nada contra el hermano Nolan, así que cuando lo dicen, ¡zas!, entra por un oído y sale por el otro. ¿Entiendes? Pero si yo tuviera un problema con el hermano Nolan, ¿sabes? Porque le da pasteles de batata a todos menos a mí, y el muchacho se los come mientras yo estoy trabajando. Y entonces llegó un informe, hermano Nolan, sin que yo lo supiera, lo tomé porque lo tenía puesto, porque lo llevo puesto. Voy a comprar mi barredora hoy, pero ya sabéis, solo estoy bromeando. Amén. Hermano Nolan, ¿sabes que tu buen amigo falleció, hermano Nolan? ¿Has oído hablar de ello? Está bien, está bien. Por consiguiente, absolutamente tenemos que ser muy buenos jueces de carácter. Tenemos que vigilar lo que pasa en nuestro propio corazón, ya sabes. Aleluya. Muy bien, santos, aquí vamos, aquí vamos. Vamos a detenernos aquí, ¿de acuerdo? Hablamos de cómo sobornaron a hombres, de cómo fueron en privado y calumniaron a Esteban, ¿saben? Y tenemos que, número uno, asegurarnos de no calumniar a nadie. Número dos, no aceptar medias verdades ni historias a medias. ¿Conoce toda la historia? Muy bien, número tres, hermano. No podemos tener relaciones ni lazos no bíblicos con personas que nos hagan aceptar sus historias sin cuestionarlas, sin obtener todos los hechos y los asuntos. Número cuatro, santos. Escuchen, no podemos permitirnos guardar rencor contra alguien, ¿de acuerdo? Y darle lugar al diablo de esa manera. Mira, te lo digo de verdad, hermano. Este es un problema crónico para nuestra gente. Santos de Dios, escuchen, esto es algo muy querido para mí y muy querido para Dios, porque hace 2000 años esta fue la misma manera, lo mismo que usaron para crucificar a nuestro Señor. Vamos a ver aquí en un momento, no solo matan al prójimo, sino que también van a matar a Esteban de esta manera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero lo que el diablo no sabía era que lo que él planeó para mal contra Jesús, Yeshua, Dios lo usó para bien. Amén. Amén. Él lo usó para bien. Él lo usó para bien. Y Jesús soportó esa calumnia. Él soportó la blasfemia de los hombres pecadores. Incluso se atrevieron a decir que tenía un demonio cuando Él es el Santo de Israel. Él soportó todo eso. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para que nosotros pudiéramos ser vistos. Quiero decirte, amén, el Evangelio. Que Jesucristo vino del cielo a la tierra, nacido de una virgen. Vivió una vida perfecta, sin pecado, sin ninguna falta. Fue traicionado, entregado en manos de los gentiles por Judas Iscariote. Fue azotado con el látigo de 9 colas, golpeado hasta quedar hecho pulpa. Fue, aleluya, puesto sobre esa cruz, sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su costado traspasado. Murió en esa cruz. Entregó el espíritu. No hubo desmayo ni teoría del desvanecimiento. No, su espíritu salió de su cuerpo. Consumado es. Murió y lo sepultaron en esa tumba. Y los líderes de Israel dijeron, escuchen, necesitamos un batallón de soldados para vigilar esa tumba. Porque ese engañador dijo que al tercer día resucitaría. Y Pilato dijo, adelante, pongan a sus soldados allí.
Asegúrenlo lo mejor que puedan. Y la Biblia dice que un ángel vino al tercer día y removió la piedra. Los soldados estaban allí con todas sus armas, pero al sentir el terremoto, dice la Biblia, los soldados temblaron y se estremecieron y huyeron. Y Jesús resucitó de entre los muertos. María y los discípulos llegaron, amén. Y los ángeles dijeron, gloria a Dios, aleluya. Sé a quien buscan, pero no está aquí. Ha resucitado, tal como lo dijo. El ángel dijo, vengan y vean el lugar donde el Señor yacía. Ellos llegaron y vieron las ropas envueltas, amén, tal como lo habían envuelto a él. La ropa estaba allí sola, como si Jesús, aleluya, se hubiera transportado, se hubiera evaporado fuera de la ropa. Él resucitó. No había manera de que alguien lo desenvuelva. La ropa no estaba desenvuelta. Seguía envuelta como si el cuerpo estuviera dentro, pero Jesús ya no estaba. Él resucitó al tercer día con todo poder y con toda fuerza. Y Tomás dijo, escuchen, yo no voy a creer hasta que meta mi mano en su costado y mi dedo en el agujero de los clavos. Y Jesús se le apareció. Jesús se le apareció al hermano Sherman y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Sé creyente, Tomás. Extiende tu mano, tócalos. Vamos, pon tu dedo en estas marcas de los clavos. Como verás, ese es precisamente el Salvador que predicamos en Filadelfia. Y tú puedes tenerlo esta mañana. Y tú puedes ser salvo esta mañana. Y tú puedes ser perdonado esta mañana. Y tú puedes recibir misericordia esta mañana. ¿Cómo? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Reconocemos que somos pecadores. Creemos en toda su historia. No aceptamos las calumnias del diablo ni las medias verdades. No, leemos toda la verdad y nada más que la verdad. Él vive, amigos. Mi Redentor vive. Reconocemos nuestros pecados, le creemos y lo confesamos. Confesamos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Viviremos para Él y nos esforzaremos por ser como Él. Creemos, amigos. Creemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuchen, vamos a hacer un llamado al altar. Si estás aquí y has escuchado este evangelio, si esto ha encendido tu corazón y quieres asegurar tu salvación esta mañana, escucha. En un momento podrás venir y voy a orar contigo. Vas a confesarlo como Señor y Dios te va a salvar en ese mismo instante. Pero hay otro grupo al que quiero llamar. Quiero llamar a un grupo que creció en una familia de calumniadores. Tú como yo somos como Isaías, un hombre de labios impuros que habita entre un pueblo de labios impuros. Él estaba hablando de aquellos hebreos en ese entonces. Y tú quieres que Dios lo arregle. Quieres que Dios lo arregle. Dios, que mis palabras y las meditaciones de mi corazón sean aceptables ante tus ojos. Dios puede arreglarlo. Dios puede tomar una boca sucia y hacerla limpia. No tienes que calumniar a nadie más. Si escuchas un simple amén y eres propenso a creer la calumnia, entonces no estás haciendo un análisis de carácter, ¿verdad? No voy a orar por ti. Que Dios te dé un discernimiento y una sabiduría de los últimos días. Que aunque venga el anticristo, amén, siendo tú uno de los escogidos, no serás engañado. Quizás tienes algunos vínculos afectivos y relaciones no bíblicos con familiares y amigos. Y te están llevando por su camino cuando sabes que no es el camino correcto. Voy a orar por ti. Y vas a llegar a una revelación como la de Jesús. ¿Quién es mi madre, mi padre, mi hermano? ¿Quiénes son ellos? Pero ellos no obedecen la palabra del Señor. Quizás estás aquí y tienes algo en contra de alguien. Estás enojado por algo que alguien dijo o algo que alguien hizo. Y eso te ha llevado a creer una mentira.
Solo quiero orar por ti. Solo quiero orar por ti. Los sugieres han abierto las puertas. Si hay alguna otra razón por la que necesitas el altar, ya sabes, es la cena del Señor. Si hay alguna otra razón por la que necesitas el altar, adelante y ven, adelante y ven, adelante y ven. Solo quiero orar por ti. Quiero orar por tu discernimiento. Quiero orar por tu sabiduría. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. De verdad quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Gracias. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu fortaleza. Porque tal vez a donde Dios te está llevando, amén, prepárate. La gente está a punto de hablar de ti. Quiero orar por tu fortaleza. Hoy quiero orar por toda nuestra gente. Que nos detendríamos. Y nos deteníamos. Y nos deteníamos. ¿Están listos? Alguien dijo Padre, Dios, Yahvé, Altísimo. En este momento me encuentro aquí ante ti con una gran necesidad de tu oración. Lo admito. Reconozco humildemente que soy un pecador y he cometido muchas faltas y errores en mi vida. Por favor, te ruego sinceramente que me perdones por todos mis pecados, especialmente por aquellos pecados que han salido de mi boca y de mis palabras. Señor, yo creo que tú moriste por todos nosotros en la cruz, por todos mis pecados. Fuiste sepultado en la tumba y resucitaste al tercer día. Señor, sálvame. Un pecador. Lo prometiste. Que si yo creo que me salvarías, ahora te creo. Sálvame ahora. Confieso sinceramente que Jesús es el único Señor para la gloria de Dios el Padre. Y Señor, hoy te abro mi corazón y te doy permiso para obrar en mi vida. Para arreglar en mí. Todo. Lo que está roto y lo que está fuera de lugar. Te necesito, papá. Ayúdame a ser la persona que tú me creaste para ser. Oro para que me ayudes. A nunca calumniar. A nadie. Especialmente a mi gente. Oro a Dios. Es absolutamente fundamental que no reciba verdades a medias, ni relatos que estén incompletos. Dame sabiduría. Dame discernimiento. Lo necesito, Señor. Una unción de los últimos días. La recibo ahora. Envíala, papá. Dame discernimiento y sabiduría. Como Salomón. Como Jesús. Como Ruth. Como a Abigail, ayúdame, Señor, a discernir con total claridad todas las mentiras y a ver al diablo desde muchísimos kilómetros de distancia. Rompe con todas las relaciones antibíblicas que existen en mi vida. Mi deseo más profundo es servir a Dios con todo mi corazón y bien sé que no puedo tener dos amos, Señor. Por último, necesito que me ayudes a subir el volumen de mi fe. Ayúdame. Te lo pido de corazón. Espera. El Espíritu me lo dio. El Espíritu me lo dio. Vamos, Espíritu Santo. Vamos, Espíritu Santo. Lo tenía. Ahí lo tienes. Ahí está. Te doy muchísimas gracias, Señor. Realmente necesito que me ayudes. Por favor, perdóname. ¿Ves cómo el diablo intentó arrebatármelo? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Eso es lo máximo que intentó quitarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Para poder perdonar de verdad a quienes me han hecho daño. Lo suelto, lo dejo ir. Solo abre tus manos, vamos. Solo abre tus manos. Espíritu Santo, ahora mismo, entra ahí y rompe toda fortaleza.
Rompe toda fortaleza, rompe soga y cuerda, rompe toda cadena, rompe todo resentimiento, arranca toda raíz de amargura. No me importa si es sobre mamá, papá, la hermana, el hermano, primos o sobrinos, si es sobre el pastor, la primera dama, ministros, diáconos o miembros de esta iglesia, sea lo que sea. Espíritu Santo, arráncalo ya. El diablo lo usó demasiado y la amargura contamina. Pero Señor, tú vienes y tu unción rompe yugos. Libre es quien el Hijo libera. Así que, Hijo, ven, libera a tu pueblo del resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Señor, entra y endulza esas aguas amargas. Oh Dios, deja caer la cruz sobre eso. Hey, ayúdales a ser misericordiosos como tú has sido misericordioso con ellos. Oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser amables unos con otros, de corazón tierno, perdonándonos unos a otros. Así como Cristo nos ha perdonado, ayúdanos, papá. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a ser buenas personas, jueces de carácter. Decimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Vamos, démosle algo de gloria a Dios. Vamos, dilo en el nombre de Jesús. Dilo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Solo toma mi mano. Solo estírate. Señor, yo creo en el profundo concepto bíblico de la impartición espiritual. Una persona tiene la capacidad de impartir algo a otra. Y yo creo en eso. Padre, puede que no tenga todos los dones. Puede que no sea Jesús. Pero tengo algunas cosas que tal vez tu pueblo necesita. Mi esposa, ella tiene algunas cosas que tu pueblo necesita. Padre, conecta con los dones que nos has dado. Tú el dador de dones. Profundiza en mi esposa ahora mismo. Saca ese don de sabiduría, Dios. Esa sabiduría, ese don, Dios, e impártelo ahora mismo. Sácalo y extiéndelo como una nube sobre esta iglesia, sobre tu pueblo. Y permite que la gente reciba la sabiduría de Dios ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús. Oro para que los ojos sean abiertos, Dios, y que lo reciban en las imágenes modernas, porque los hombres y las mujeres son como Dios. Incluso pon más de eso sobre mí. Lo recibo, Señor Dios. La sabiduría llegó. Y que llegó profundamente dentro de mí. Y saca esa brecha de discernimiento. Ojos para ver en lo espiritual. Oídos para oír. Una nariz para oler. Oh Dios, llega profundo en mí. Y saca ese discernimiento que me has dado. Y extiéndelo sobre tu pueblo. Imparte a ellos sabiduría y discernimiento como nunca antes han tenido en su vida. Permíteles verlo. Permíteles conocerlo. Permíteles caminar en ello. Papá, en el poderoso nombre de Jesús. Sobre todo el ministerio de Filadelfia. Oro para que la palabra en la calle sea, esa es una iglesia con discernimiento. Esa es una iglesia sabia. Decláralo sobre nosotros, papá. Y sobre cada hombre, mujer y niño en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Vamos, démosle algo de gloria a Dios. Vamos, démosle algo de gloria. Vamos, dale un saludo desde aquí.